Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Del Concilio Lateranense de 1215 después de Cristo salió el enunciado blasfemo "Yo te perdono", que otorgó a los sacerdotes católicos el falso carácter de otros Cristos, cumpliéndose así la profecía de Cristo de Mateo 24:24, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el año 1215 después de Cristo, se reunió el Concilio Lateranense, entre otras cosas, para discutir los acomodos en la Biblia que Pedro Lombardo había hecho de las doctrinas paganas practicadas por el catolicismo romano y que resumió en su obra Las Sentencias. Mateo 16:18 dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En este versículo, Pedro Lombardo acomodó la doctrina del papado. Primera los Corintios 3:15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A la doctrina del falso purgatorio y la también falsa confesión de pecados, Pedro Lombardo fue el primero en acomodarlas. Posteriormente, el Concilio Lateranense del año 1215 después de Cristo hizo lo propio con el mandato de Cristo a todos los cristianos de perdonarnos nuestras ofensas, desatándonos unos a los otros, diciendo que la orden de remitir, perdonar, desatar o justificar pecados fue dada exclusivamente a Pedro y sus sucesores, los papas y los sacerdotes, lo cual es mentira. Y ya lo vimos. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Hebreos 10 al 12 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. El a todas luces blasfemo Concilio Lateranense ratificó la llamada Santa Inquisición creada en el Concilio de Verona del año 1183 después de Cristo, e instituyó como medio de control de la población los llamados 7 sacramentos, inventando además la misa en sustitución de la bíblica Cena del Señor, afirmando con esa mentira que Cristo sigue muriendo. En cuanto a la costumbre pagana de oír confesiones y terminar diciendo "el Señor te perdone", impuesta al falso cristianismo en el año 710 después de Cristo, el Concilio Lateranense, ya se dijo, de 1215 después de Cristo, les dio a los sacerdotes católicos la falsa personalidad de otros Cristos, porque ya no se diría más "el Señor te perdone", sino la a todas luces frase blasfema: "yo, sacerdote, te perdono", diciendo con eso: soy otro Cristo. Es así que desde el año 1215 después de Cristo se ha venido cumpliendo la profecía de Cristo desde hace más de 2000 años atrás, cuando advirtió en Mateo 24:5 y versículo 24 diciendo: porque vendrán otros Cristos y engañarán de ser posible a los mismos escogidos. Por los abusos anteriormente mencionados, el Concilio Lateranense tuvo una terrible oposición de las personas prudentes y aún de los primeros sacerdotes católicos decentes que se habían hecho sacerdotes porque verdaderamente querían servir a Dios. Y tan es así que rechazaban llamarse a sí mismos otros Cristos. Y ellos se oponían a perdonar pecados en lugar de Dios y a copiar el sacrificio de Cristo, que al morir, dijo en Juan 19:30, consumado es.
Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Él venció a la muerte. Tan es así que resucitó. Pues entonces, ¿qué celebramos? El Viernes Santo, su resurrección. Hebreos 10, del 10 al 12 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué fue lo que ofreció? Su vida. Nada menos que su vida. Y como la Biblia empezó a ser consultada, indignado el Papa Inocencio III, ¿saben lo que hizo? Expidió un decreto el año 1229 después de Cristo, prohibiendo la lectura de la Biblia por ser causa de herejía. O sea, no se podía pensar diferente, tenía que seguir el parámetro de Roma. Juan 20:23 dice, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Mateo 18:18, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ya leímos la interpretación, ya conocemos la interpretación de la Biblia sobre las facultades para atar y desatar, para remitir y no remitir, que le fueron otorgadas a todos los cristianos. Pero ¿qué interpretación dan los llamados padres de la iglesia a esas mismas palabras de atar y desatar? Que no se refieren al llamado supuesto sacramento de la confesión y que Cristo dio a todos los cristianos. La interpretación de los padres de la iglesia es muy importante porque vivieron en los siglos 4, 5 y 6 de la era cristiana antes de que existiera el catolicismo romano, que nació en el siglo 7, como ustedes lo saben. Bueno, pues ellos dicen que desatar no es facultad de nadie perdonar los pecados cometidos contra Dios. Pero si como cristianos pecamos contra otros cristianos, Cristo nos facultó a todos sus discípulos para desatar, para perdonarnos los pecados unos a los otros. San Agustín, el conocidísimo padre de la iglesia, interpreta correctamente la frase atar y desatar. Y lo interpreta como las facultades dadas por Cristo a todo cristiano y no precisamente a un grupo selecto de personas. Se ha visto con anterioridad cómo San Agustín reiteradamente recomienda confesar directamente a Dios los pecados porque es el único capaz de perdonarlos. Este escritor del siglo IV, que vivió antes de que hubiera catolicismo romano, dice que atar y desatar son privilegios de todo cristiano y no de un grupo de personas que se autodesignan sucesores de San Pedro. Y lo dice de la siguiente manera, abro comillas, empeñado en ver en tu prójimo a un publicano, lo atas sobre la tierra. Al contrario, cuando lo reprendes y vuelves a la paz con él, desatas a tu prójimo sobre la tierra y desatándolo sobre la tierra, igualmente lo será en el cielo. Cierro comillas. ¿Cuál es la fuente donde sacamos esto? Es el Sermón 82 del amor de Dios y del prójimo, inciso 7, publicado en la página 607 del tomo 7 de la colección de obras de San Agustín, de Editorial Católica S.A., Madrid, 1952. Entonces, como vemos, San Agustín reconoce, como lo dice la Biblia, que todos los cristianos tienen ese privilegio de atar y desatar, y manda desatar como la máxima expresión de amor hacia los demás. Esto es volver a la paz con Él, porque lo estás perdonando de sus faltas contra nosotros, no faltas contra Dios, pero perdonándolo de la manera como la Biblia lo enseña. En Efesios 4:23 en su parte B dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ni San Agustín, ni ninguno de los llamados padres de la iglesia, ni de los llamados cristianos de los 7 primeros siglos de vida cristiana en el mundo, consideró que ese mandamiento de Cristo a sus discípulos, los cristianos, que estriba en desatarnos o perdonarnos unos a otros,
fuera dado solamente a un grupo privilegiado de personas y menos aún a los sacerdotes católicos romanos que ni existían en los tiempos que Cristo predicó su doctrina. Y todavía pasaron 6 siglos para que aparecieran los católicos. San Agustín también dice que quien diga yo te justifico o yo te perdono está mintiendo, porque solo Dios perdona pecados. El yo te perdono o yo te justifico es la fórmula que en 1215 después de Cristo sustituyó a la frase de el Señor te perdone, para que el sacerdote católico sellara su intervención después de oír una confesión que no le correspondía oír. La frase yo te perdono es lo que escuchan del sacerdote las personas que siguen en tinieblas y piensan que sus pecados cometidos en contra de Dios les han sido perdonados por el sacerdote humano que, como dice San Agustín, abro comillas, él mismo tiene necesidad de medicina de la misma manera que el que en él busca vanamente remedio. Primera de Juan 1 del 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esos pobres laicos o esos pobre pueblo que confiesa sus pecados al sacerdote humano en lugar de a Dios, están en tinieblas y están perdidos en su ignorancia. No reciben jamás el perdón divino porque dice la Biblia, solo Dios perdona pecados. Y el pobre sacerdote tiene tanta o más necesidad de Dios y con su actitud engañosa hacia el pecador, le impide que confiese su pecado directamente a Dios para que pueda ser limpio por la sangre de Cristo. Lo dicho por San Agustín 15 siglos atrás, hoy día tienen absoluta vigencia para desengañar a los millones de católicos en el mundo que creen que el sacerdote católico y el Papa perdonan pecados cuando les dicen yo te justifico. Porque nadie, sino solo Cristo justifica. Ni Pablo, ni nadie puede tomar en su boca las palabras recibe de mí la justificación como yo la he recibido de Cristo. Nadie es justo y justificador, solo Dios. Nadie puede permitirse la osadía de decir, yo te justifico. Solo el santo de los santos puede hablar así. Lo dicho por San Agustín se encuentra en su sermón de los méritos de Cristo y el perdón de los pecados, capítulo 14, reproducido en la página 227 del tomo 9 de la colección Obras de San Agustín, Editorial Católica, Madrid, 1952. Bueno, después de escuchar lo que enseña en la Biblia, la historia de los acontecimientos reales y las opiniones de los padres de la Iglesia sobre el perdón de pecados y que la confesión ante el sacerdote empezó dentro del falso cristianismo en el siglo VIII después de Cristo, adoptando su forma actual en el siglo XIII después de Cristo con el Concilio Lateranense, yo pregunto, ¿cuál será su decisión? ¿Seguir creyendo que Cristo instituyó el llamado sacramento de la confesión en el siglo I o buscar la verdad? Porque la Biblia es clara. Y enseña en 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje es un exhorto a vivir de acuerdo con la gracia recibida y advierte contra el yugo desigual con quienes no tienen, porque no creen ni aceptan, la doctrina bíblicamente cristiana. Y 2 Corintios 7:1, que es
que sigue al versículo 18 del capítulo 6, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles promesas? Pues él dice que si se apartan de esas cosas, pues entonces el Señor los va a tener por hijos y ustedes lo van a tener por padre. Este texto hace un llamado a la santidad práctica. Está basado en las promesas de comunión con Dios que se mencionan en los versículos que anteceden. Lo que sucede es que la Iglesia Católica ha doctrinado falsamente por muchos años a personas de buena fe alrededor del mundo, que lo han creído todo y siguen creyéndolo todo por su negligencia para escudriñar la Escritura. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos, y a nosotros también, obviamente, que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es una pena que no busquen, porque hay una promesa para quien indaga, busca, investiga, escudriña. Pero para conocerla hay que permanecer, hay que buscarla, hay que leer y permanecer en comunión con Jesús. Según a los Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, yo deseo con todo mi corazón que quienes me escuchen tengan un corazón noble, sincero, que amen la verdad y que encuentren la luz, porque la Biblia enseña que quien ve la luz, pero se obstina en las tinieblas y no creen a la verdad como la acabamos de leer, su necio corazón se entenebrecerá y ya no habrá para él medicina. Un ejemplo de esto que les comento lo encontramos en el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, donde se narra la historia de Faraón, quien endureció su corazón y recibió la destrucción de todos sus ejércitos al haber cerrado sus oídos a la voz de Dios que le hablaba por medio de Moisés. El endurecimiento del corazón es consecuencia de rechazar la verdad. Y eso, pues, trae destrucción previa a cauterización de la conciencia. ¿Y quieren que les diga algo? Dios no es culpable, sino su insensatez. Hablo de la insensatez de quien lo rechaza. Sobre el engaño de los últimos tiempos, enseña 2 Timoteo 3:13 que dice: los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y de los sacerdotes engañadores que practican el celibato, no así el don de continencia, y prohíben el matrimonio, dice 1 Timoteo 4:1-4, que tienen cauterizada la conciencia y enseñan doctrinas de demonios. La Biblia lo dice, y San Agustín constata que solo Dios perdona pecados y que quien diga lo contrario miente flagrantemente. Y lo peor es que aún con su engaño no desean salir del error, porque aunque todo sea mentira, siguen confiando en el otro Cristo al que sí ven para perdón de los pecados, en vez de confiar directamente a Dios, como enseña 1 Juan 1, 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A causa de protestas justas contra las determinaciones del Concilio Lateranense, que le dio al sacerdote católico el falso carácter de otro Cristo, surgió la más terrible aniquilación de cristianos fieles. A muchos les parece calumnia decir que el catolicismo romano enseña mentiras tan grandes como las que hasta ahora se han visto. Pero Mateo 24:5 y 24:24 dice: vendrían falsos cristos y engañarían, de ser posible, a los mismos escogidos. ¿Y saben qué no es de extrañar? Cristo profetizó lo que acontecería después de que Él resucitara. Pero no sería lo único. Hay más acontecimientos iguales o peor de lamentables. Tenemos claro que la consigna directa del engañador, en este caso refiriéndonos a los otros Cristos, pues es hacer creer el engaño, inclusive a los mismos escogidos. Pero no es raro que el catolicismo romano enseñe falsedades, porque él es la falsedad. Ahora, cuando alguien se empodera y defiende con autoridad la verdad sobre la mentira,
inmediatamente se le identifica como cristiano porque rechaza el engaño y no es engañado, pues obedece a Dios y de ninguna manera va a seguir los preceptos del Papa. Su proceder ante la mentira lo evidenciará y pondrá para ser aniquilado, tal como sucedió en el pasado con los millones de que ayer fueron supuestos herejes y los hoy por razones políticas son hermanos separados, eliminados por la santa, que de santa no tuvo nada, Inquisición. Juan 15:20 dice: acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Ese es Jesús hablando. Los verdaderos cristianos no practicarán la falsa confesión ante un sacerdote. Aunque se evidencien su riesgo de ser perseguidos, al contrario, eso les va a representar un gran privilegio. Mientras tanto, quienes acepten practicar la confesión enseñada por Roma, ya sea por su ignorancia de las verdades bíblicas, por tradiciones paganas, por presiones familiares, etc., serán fácilmente controlados a favor del Papa por medio del confesionario, que los va a convertir en los mejores aliados del clero para descubrir sin problema a quienes únicamente obedecen la Biblia. Ese fue el Concilio Lateranense. Ese que para evidenciar como enemigos del Papa y de la supuesta religión verdadera a los no católicos, introdujo la confesión al sacerdote, dejando a Dios de lado. Ese era el propósito de las confesiones, que denunciaran a los que no eran católicos. Eso es lo que Roma ha buscado desde siempre. Títeres, que nadie piense por sí mismo, que nadie cuestione sus enseñanzas. Por ello mantiene a sus seguidores atemorizados con mentiras y no solo eso, también los tiene distraídos con ritos paganos que Dios nunca ordenó para su iglesia verdadera. Acabo de ver hace rato en una red social a personas con unas pencas de nopal en la espalda tremendas. Y con eso se están burlando de Cristo porque están diciendo que su sacrificio no valió la pena. Se creen más buenos que Dios. ¿Pero por qué? Porque los falsos cristos los incitan a eso. ¿Y por qué también? Pues porque dicen que preguntar sobre el más allá, sobre lo que es bueno o malo, sobre lo que debe o no debe hacerse, inmediatamente debe de ser consultado con el sacerdote católico, que es por supuesto pues un agente del Papa. Ahí estaban en una esquina con unos como conos hacia arriba, vestidos de morado o de negro, o sea, es una cosa horrible eso. Muchas cosas que hacen que Dios no ha mandado. Bueno, la confesión es la forma de perdonar los pecados y llevarlos a obedecer ciegamente al supuesto obispo universal o llamado blasfemamente por Dios, vicario del Hijo de Dios, o sea, representante del Hijo de Dios, por favor. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Concilio Lateranense de 1215 después de Cristo llevó al catolicismo romano a tal extremo de blasfemia y control sobre los laicos, a quienes desde entonces mantiene bajo su control a través de los llamados sacramentos inventados como armas espirituales en contra de la verdad. Pero solamente quienes con sinceridad buscan la ayuda de Dios por sí mismo e investigan por su cuenta, se van a poder deshacer de prejuicios sin importar el costo, porque hallarán la verdad, hallarán la perla de gran precio, hallarán la puerta, el camino, la verdad, hallarán al mismo Cristo, porque la verdad no está en ninguna religión o secta, como es la iglesia mayoritaria, la romana, que por cierto, ser mayoritaria no es sinónimo de que sea fiel y verdadera, ¿eh? Acuérdense que siempre va a ser más fácil seguir lo fácil. Digo, ya hice una redundancia ahí. Inicialmente el Concilio Lateranense fue atacado encarnizadamente, por los mismos sacerdotes que se sintieron ofendidos por ser considerados otros Cristos. Y como el problema era espiritual,
Obviamente el ataque se efectuó con la Biblia, que es la espada de dos filos. Así lo enseña Hebreos 4:12. Por ello, en el año 1229 después de Cristo, el Papa Inocencio III decretó, como se mencionó anteriormente, la prohibición de leer la Biblia sobre pretexto de ser causa de herejía. Él ordenó aplicar inmediata e inflexiblemente la recién creada y sanguinaria Santa Inquisición, ratificada por ese concilio al mandar quemar vivas a millones de personas que amaron más la verdad de Dios y la Biblia que sus propias vidas. Bendito sea su recuerdo por siempre, de verdad. Fue un privilegio haber dado la vida por eso. Mateo 5:10-12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Eso mismo es afirmado en Jeremías 17:5, que dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Isaías 26:3-4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego dice: confiad en el Señor perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Juan 1:8-10, primera de Juan 1:8-10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no es pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Pues bienaventurados los que no confían en el hombre y no practican la falsa confesión, porque ellos reciben el verdadero perdón de Dios y la paz al confiar solamente en Él, no en el falso sacerdotado católico romano, ni en la falsa confesión de pecados, que son inventos del catolicismo romano para dominar las conciencias de los hombres y manipular a los pueblos. O sea, la conciencia de los laicos, pues, a través del clero, y perpetuar el poder mundial surgido de la ciudad de los 7 montes. De Apocalipsis 17:9, que dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes: Palatino, Campidoglio, Aventino, Esquilino, Celio, Quirinale y Viminale, sobre las cuales se sienta la mujer. ¿Cuál es la mujer? Roma. ¿Qué está en Roma o en el Vaticano? La Iglesia Católica Romana. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie que ame las cosas de este mundo podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. Les dejo el link en la caja de comentarios. El Señor les bendiga. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras.